Suplicaron por mi casa, diciendo que su bebé nacería en la miseria mientras la novia embarazada lloraba. El teatro se detuvo cuando presenté la factura del hospital, no era del parto, sino de la cirugía plástica de nariz de ella, que él pagó en efectivo. El aire acondicionado del juzgado de lo familiar en Monterrey zumbaba con una monotonía indiferente, un sonido que parecía absorber todas las emociones de la sala para dejar solo un vacío helado. Estaba sentada con la espalda perfectamente recta, una técnica que había aprendido en mis clases de arquitectura para mantener la compostura bajo presión. Mi abogada, una mujer de gestos precisos y mirada afilada, revisaba sus notas a mi lado. Yo no necesitaba notas. Cada detalle de los últimos 10 años estaba grabado a fuego en mi memoria. La puerta lateral se abrió y por ella entraron Santino, mi ex esposo, seguido de su nueva vida. Se llamaba Jazmín. Era joven, probablemente no más de 25 años, con unos ojos grandes y una belleza que parecía a la vez frágil y calculada. Su vestido de maternidad, un azul pastel que gritaba inocencia, se ceñía a un vientre tenso y prominente de 8 meses. Caminaba con esa dificultad exagerada de las embarazadas en su último trimestre, una mano permanentemente apoyada en la parte baja de su espalda. Santino, mi Santino de 34 años, el hombre cuyos sueños rotos yo había intentado pegar con mi propia alma, me dedicó una mirada fugaz. No era una mirada de odio, ni siquiera de rencor. Era algo peor, una mirada de condescendiente lástima. Como si yo fuera un obstáculo menor, un trámite burocrático en su camino hacia la felicidad que, según él, tanto merecía. Se sentó frente a mí, y por un instante, el olor de su loción barata pero pretenciosa cruzó el espacio entre nosotros. Era la misma que usaba cuando me juraba que su último proyecto, esta vez sí funcionaría. Su abogado, un hombre con un traje ligeramente brillante y una sonrisa que no le llegaba a los ojos, se levantó. El teatro estaba a punto de comenzar. Su señoría, comenzó con una voz impostada, casi teatral, estamos aquí hoy no para discutir cifras frías o bienes materiales, sino para apelar a un sentido más elevado de justicia. A la humanidad. Hizo una pausa dramática, girando su cuerpo para señalar a la pareja sentada frente a mí. Mi cliente, el señor Santino Rojas, y su pareja, la señorita Jazmín, están a punto de traer una nueva vida a este mundo. Un bebé que no pidió nacer en medio de la incertidumbre. Un bebé que merece un hogar. Sentí la bilis subir por mi garganta, pero la tragué, convirtiendo el ardor en una energía fría y controlada. Mi abogada me puso una mano tranquilizadora en el brazo, sin apartar la vista del abogado contrario. El señor Rojas, continuó, se encuentra en una situación financiera precaria. Sus emprendimientos, llenos de pasión y potencial, no han rendido los frutos esperados. Hoy, se encuentra desempleado, con la enorme responsabilidad de una familia por venir. Lo único que pide, su señoría, no es para él. Es para su hijo nonato. Pide que se le conceda la propiedad de la casa familiar. La casa que él y la señora Loredana construyeron juntos, un nido de amor que ahora puede ser la cuna de una nueva esperanza. Un nido de amor. La casa que yo había diseñado hasta el último detalle en mis noches de insomnio. La casa cuyo enganche pagué con el bono de mi primer gran proyecto como arquitecta independiente. La casa cuyas hipotecas mensuales se debitaban, sin falta, de la cuenta bancaria de mi empresa. Jazmín, como si fuera una señal, comenzó a sollozar suavemente, secándose una lágrima invisible con el dorso de la mano. Santino la rodeó con un brazo, en un gesto protector que parecía sacado de una telenovela de las 9. La miró con devoción y luego clavó sus ojos en la jueza, una expresión de súplica en su rostro bien ensayado. Miré a mi alrededor. El oficial de la corte bostezaba discretamente. Una pareja mayor en la banca de atrás susurraba. Para ellos, éramos solo otro caso, otra historia de desamor y dinero. Pero para mí, era el acto final de una obra que yo no había escrito, pero cuyo papel protagónico me habían forzado a interpretar durante una década. Era la culminación de un parasitismo meticuloso, disfrazado de amor y sueños compartidos. Y en ese momento, bajo el zumbido indiferente del aire acondicionado, juré que sería la última función. El telón estaba a punto de caer sobre su farsa,
y yo sería quien tirara de la cuerda. La voz del abogado de Santino se desvaneció, convirtiéndose en un murmullo lejano mientras mi mente se desconectaba del presente y se refugiaba en el único lugar donde podía encontrar la fuerza para lo que venía, mi museo personal de heridas. Un archivo mental donde cada traición, cada mentira, estaba cuidadosamente catalogada. La primera exhibición, la pieza central de la colección, la llamaba Las maletas en la puerta. Sucedió hace 3 años. La sala principal estaba iluminada solo por la luz de la luna que se filtraba por los ventanales que yo misma había diseñado. Mis 2 maletas, una grande y una de mano, estaban junto a la puerta de entrada. El aire olía a la cera de los pisos recién pulidos y a la finalidad. Por primera vez en 7 años, me había sentido ligera, libre. Había descubierto sus deudas de juego, no las grandes y dramáticas de las películas, sino las pequeñas y constantes, las que se suman como una enfermedad silenciosa hasta que devoran todo. Cuando él llegó, no gritó. No se defendió. Hizo algo mucho más efectivo. Se arrodilló. Un hombre de 31 años, arrodillado en el suelo de mármol, aferrándose a mis rodillas. Sus lágrimas no eran ruidosas, eran silenciosas y parecían genuinas. Mojaron la tela de mis jeans. No me dejes, Loredana, suplicó, su voz rota. Soy un idiota. Un fracasado. Sin ti, no soy nada. La presión, el querer darte todo lo que mereces, me equivoqué de camino. Pero te juro, por lo que más quieras, es la última vez. Dame una oportunidad para arreglarlo. Para ser el hombre que mereces. Y yo, la eterna arquitecta, la reparadora de estructuras defectuosas, vi en él un proyecto que no podía abandonar. Vi una grieta que creí poder resanar. Vi un potencial que nadie más veía. O eso me decía a mí misma. La verdad es que vi a un hombre roto y mi estúpido instinto maternal me gritó que debía salvarlo. Deshice las maletas esa noche. Él durmió abrazado a mí como un niño asustado. 2 semanas después, descubrí que había usado mi tarjeta de crédito para comprar un curso online de trading de criptomonedas de $2.000. Cuando lo confronté, dijo que era, para nosotros, para recuperar lo perdido y construir nuestro futuro. Pasé a la siguiente sala de mi museo. El imperio de cartón. Aquí colgaban las fotografías mentales de sus innumerables emprendimientos. El más memorable fue el de importar artesanías de lujo de Bali. Le di $15.000 de mis ahorros, el dinero que estaba guardando para cambiar mi coche. El resultado, un contenedor lleno de máscaras de madera que olían a humedad y que nadie quiso comprar. Pero antes de que el negocio fracasara oficialmente, Santino se compró un reloj de marca y financió varias cenas en los restaurantes más caros de San Pedro. Networking, mi amor, me decía mientras me mostraba una selfie en Instagram con algún inversionista desconocido. Almohadilla Building an Empire, escribía en sus posts. Mientras tanto, yo pasaba las noches en mi estudio, dibujando planos, calculando estructuras, construyendo un imperio real, ladrillo a ladrillo, para pagar las deudas de su imperio de cartón. Y finalmente, la Galería de los Susurros, dedicada a su madre, la señora Corina. Su obra maestra era La culpa sutil, el veneno servido en una taza de té. La recordaba sentada en mi sofá, el mismo que ahora su hijo reclamaba, admirando la decoración. ¡Ay, Loredana, mija, qué buen gusto tienes! Todo lo haces ver tan fácil, decía, su voz melosa. Por eso tienes que entender a mi Santino. Él es un artista, un soñador. El mundo real es muy duro para las almas sensibles como la suya. Tú eres su roca, su ancla. Tienes que ser paciente. Él te adora, solo necesita un empujoncito. Cada una de sus palabras era un ladrillo más en el muro de mi jaula. Me convenció, y yo me dejé convencer, de que mi fuerza no era para mí, sino para sostenerlo a él. Que mis logros no eran míos, sino un recurso para financiar sus fracasos. Señora Loredana, la voz de la jueza me trajo de vuelta a la sala del juzgado. ¿Se encuentra bien? Parpadeé. El museo se desvaneció. Frente a mí,
Santino me miraba con esa falsa preocupación que tan bien había perfeccionado. Asentí, enderezando aún más la espalda. Perfectamente, su señoría. Gracias. Mentira. No estaba perfectamente. Estaba furiosa. Pero era una furia fría, afilada como un bisturí. El recorrido por mi museo me había recordado algo crucial: esto no era una batalla nueva. Era la misma guerra de siempre. La única diferencia es que, esta vez, yo no pensaba rendirme. Esta vez, la estructura defectuosa no iba a ser reparada. Iba a ser demolida. Dada la nueva información presentada concerniente a la situación de la señorita Jazmín, y para dar tiempo a ambas partes de preparar sus argumentos, esta audiencia se aplaza por una semana. Se reanudará el próximo lunes a las 10 de la mañana. El martillo de la jueza sonó con un golpe seco y definitivo. Una semana. Tenía una semana para desmantelar una farsa que Santino había estado construyendo durante meses. Mientras salíamos de la sala, él se acercó a mí. Jazmín se aferraba a su brazo, mirándome por encima de su hombro con una mezcla de triunfo y desdén. Loredana, dijo Santino en voz baja, como si compartiera un secreto doloroso. No tiene que ser así. Piensa en el bebé. Es una criatura inocente. Solo haz lo correcto. ¿Lo correcto para quién, Santino?, respondí, mi voz sin inflexiones. Él suspiró, como si mi frialdad le causara una profunda herida. Siempre tan dura. Por eso estamos aquí. Se dio la vuelta y se alejó, guiando a Jazmín como si fuera una pieza de porcelana invaluable. Pasé los siguientes 2 días sumergida en un estado de ansiedad paralizante. Revisaba mis finanzas, los papeles de la casa, hablaba con mi abogada. Todo estaba en orden legalmente, pero el argumento de Santino no era legal, era emocional. Y sabía lo peligrosas que podían ser las apelaciones a la moral y la decencia en un juzgado. La noche del miércoles, incapaz de dormir, me encontré sentada en el balcón de mi apartamento, mirando las luces de Monterrey. Sentía que me faltaba una pieza del rompecabezas. La actuación de Santino era demasiado perfecta, la historia demasiado pulcra. Los arquitectos aprendemos a desconfiar de las superficies perfectas, suelen esconder los peores defectos estructurales. Decidí tomar la iniciativa. Desbloqueé mi teléfono y busqué en mis contactos. Grecia. Éramos amigas en la universidad, pero nos habíamos distanciado un poco después de mi boda. Ella siempre había sido amable, pero un poco superficial, más interesada en los chismes que en las conversaciones profundas. Era la persona perfecta. Marqué su número. Lori. ¡Qué milagro!, respondió con su voz chillona y alegre de siempre. Hola, Gre. Perdona la hora. Solo quería saber cómo estabas, mentí. Hablamos de trivialidades durante unos minutos, su nuevo trabajo, mis últimos proyectos, el clima. Entonces, con la mayor naturalidad que pude fingir, lancé el anzuelo. Oye, por cierto, ¿has sabido algo de Santino? Me enteré de que va a ser papá. Ay, sí. Qué fuerte, amiga. Me lo encontré el otro día en el Palacio de Hierro. Bueno, más bien me encontré a su noviecita, Jazmín. Está a punto de explotar. Súper embarazada. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. Ah, ¿sí? ¿Y qué tal se ve? Pues, rara, dijo Grecia, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. O sea, súper guapa como siempre, pero traía la cara hinchada. Y lo más raro, traía la nariz como vendada. Con un pequeño parche. Le pregunté y me dijo que le dio una reacción alérgica terrible al polen, que casi no podía respirar. Pobrecita, ¿no? Qué mala suerte, justo al final del embarazo. Un silencio se instaló en la línea. En mi mente, las piezas del rompecabezas empezaron a moverse, a girar, a encajar con un chasquido violento. Una alergia al polen. En octubre. En Monterrey, una ciudad conocida por su clima seco.
una alergia que requería un vendaje quirúrgico en la nariz. «Lori, ¿estás ahí?», preguntó Grecia. «Sí, sí, aquí estoy», respondí, mi voz sonando lejana hasta para mis propios oídos. «Qué extraño, la verdad». «Bueno, Gre, me tengo que ir. Te llamo luego». Colgué antes de que pudiera decir nada más. Me quedé mirando el teléfono, la pantalla iluminando mi rostro en la oscuridad. La duda que había sido una pequeña espina se convirtió de repente en una certeza afilada y peligrosa. No era una alergia. Era una mentira. Y una mentira costosa. Sentí una oleada de adrenalina. Ya no estaba asustada. Ya no estaba ansiosa. Estaba en mi elemento. Tenía un problema estructural, un fallo en el diseño de la farsa de Santino. Y yo, Loredana, la arquitecta, iba a encontrarlo, a exponerlo y a derribar todo el edificio. La guerra había cambiado. Ya no se trataba de defenderme. Se trataba de atacar. Mi primera llamada, incluso antes de que saliera el sol, fue para mi hermano mayor, Héctor. Él era ingeniero civil, un hombre de lógica y estructuras, de concreto y acero. Odiaba a Santino con una pasión tranquila pero profunda. «¿Qué pasó?», fue lo único que dijo a modo de saludo. Su voz sonaba ronca por el sueño. Le conté todo. La escena en el juzgado, la historia del bebé, la apelación a la lástima y, finalmente, la conversación con Grecia y la sospechosa alergia de Jazmín. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego una risa seca, sin alegría. «¿Alérgica?». «Alérgica a mis polainas», espetó, su voz cargada de desprecio. «¿Te acuerdas de hace 5 años, Loredana? ¿Cuándo le pagaste esa deuda de $10.000 de la tarjeta de crédito porque juró que se la habían clonado? Y luego me enteré por un amigo que se había gastado todo en un viaje a Las Vegas con sus amigotes. Te lo dije. Ese cabrón nunca cambia, solo mejora sus mentiras». Su ira era un bálsamo para mí. Validaba todo lo que yo sentía, disipaba cualquier duda persistente de que pudiera estar exagerando. «Lo sé, Héctor. Lo sé. Pero esta vez es diferente. Esta vez no voy a ceder», dije, mi voz más firme de lo que me había sentido en años. «Más te vale», gruñó. «Escúchame. Esto ya no es un juego de, a ver quién tiene la razón. Esto es la guerra. Necesitas pruebas, no sospechas. Contrata a alguien. Un investigador privado. Alguien que pueda averiguar qué diablos se hizo esa mujer en la nariz y, más importante, quién lo pagó. Y hazlo ya». El consejo de Héctor fue como un chorro de agua fría en la cara. Claro. Un profesional. Alguien que no estuviera emocionalmente implicado. Me dio el empujón que necesitaba para pasar de la indignación a la acción estratégica. Esa misma mañana, contacté a Fidel, un investigador privado que uno de mis clientes más importantes me había recomendado hacía tiempo. «Es discreto, caro y vale cada centavo», me había dicho. La oficina de Fidel estaba en un edificio anónimo en el centro de la ciudad. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello canoso y unos ojos que parecían haberlo visto todo. No había diplomas en sus paredes, solo un par de mapas antiguos de la región. Me sirvió un café negro, sin preguntar si quería azúcar o leche. Le expuse los hechos de manera concisa, como si le presentara un proyecto a un cliente. El divorcio, la casa, la audiencia, el embarazo y la sospecha de la cirugía. Fidel escuchaba sin interrumpir, tomando notas en una pequeña libreta. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana. «El dinero en efectivo es el refugio de los que tienen algo que ocultar», dijo finalmente, más para sí mismo que para mí. Luego me miró. «Señora Loredana, ¿puedo investigar esto? Mi método es simple, sigo el dinero. O en este caso, la falta de él. Si su exesposo dice ser pobre, pero su novia se somete a un procedimiento estético caro, hay una contradicción. Y las contradicciones dejan rastros». «¿Qué necesita de mí?», pregunté.
Nombres completos, fechas, y una foto reciente de la señorita Jazmín. Y paciencia. Deme 72 horas. Le di todo lo que pidió. Al salir de su oficina, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. Había delegado la parte sucia del trabajo. Yo había puesto en marcha el mecanismo, había contratado al experto en demoliciones. Mi papel ahora era otro. Me sumergí en mi trabajo con una ferocidad renovada. Diseñé, dibujé, hice llamadas. Cada línea que trazaba en un plano, cada cálculo que hacía, era una afirmación de mi independencia, de mi capacidad. Santino quería quitarme el símbolo de mi éxito, la casa. Pero no podía quitarme la fuente de ese éxito, mi mente, mi talento, mi disciplina. La alianza con mi hermano y la contratación de Fidel habían cambiado el juego. Ya no era Loredana la víctima, la esposa engañada. Era Loredana la estratega, la clienta, la jefa. Estaba construyendo mi contraataque con la misma precisión con la que diseñaba un edificio. Y sabía, con una certeza absoluta, que la estructura de mentiras de Santino no tenía los cimientos para soportar lo que se venía. Los siguientes 3 días fueron una extraña mezcla de tensión y productividad. Por un lado, cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un vuelco, esperando que fuera Fidel. Por otro, me refugié en mi estudio, trabajando hasta altas horas de la noche. El trabajo era mi santuario, un lugar donde las variables eran controlables y los resultados dependían de la lógica y el esfuerzo, no de la manipulación y la mentira. El sábado por la tarde, mientras revisaba los planos de una remodelación, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. «Señora Loredana», dijo una voz grave. Era Fidel. «Soy yo», respondí, dejando el lápiz sobre la mesa. «Tengo lo que necesita. ¿Puede venir a mi oficina?». 20 minutos después, estaba sentada de nuevo frente a él. El mismo café negro, la misma mirada impenetrable. Sobre su escritorio había un sobremanila de color canela. «Fue más fácil de lo que esperaba», dijo Fidel mientras abría el sobre. «La gente vanidosa comete errores vanidososos». Sacó una serie de fotografías y las deslizó sobre la mesa hacia mí. La primera era una foto de Jazmín saliendo de un edificio de consultorios médicos en San Pedro Garza García, el municipio más rico de México. Llevaba unas enormes gafas de sol y un pañuelo cubriéndole la parte inferior del rostro, pero era inconfundiblemente ella. La fecha impresa en la esquina inferior de la foto era de hacía apenas 10 días. «La clínica se llama Renova Plastic Surgery», explicó Fidel. «Muy exclusiva. Muy discreta. Pero todo el mundo tiene un precio». Mi pulso se aceleró. Lo sabía. Sabía que tenía razón. Seguí la pista de la alergia, continuó, su voz plana, sin emociones. Contacté a una fuente interna. Una enfermera que necesitaba pagar la colegiatura de su hijo. Hizo una pausa, asegurándose de que tenía toda mi atención. La señorita Jazmín se sometió a una rinoplastia. Cirugía estética de nariz. El cirujano fue el doctor aclamado de la ciudad. No fue barato. Luego, deslizó la última pieza de evidencia sobre la mesa. No era una fotografía. Era la fotocopia de un documento. Mis ojos se fijaron en él. Era un recibo. Lo levanté con manos temblorosas. En la parte superior, el logotipo elegante de la clínica. Debajo, el nombre del paciente, Jazmín. Y luego, la descripción del procedimiento y el costo total. $12.500. $12,500. Y al final de la página, en la sección de método de pago, 2 palabras que hicieron que todo mi mundo se reconfigurara con una claridad brutal: pagado en efectivo. «Bingo», susurró Fidel, casi como si leyera mi mente. «Nadie paga esa cantidad en efectivo a menos que no quiera que el banco se entere. Es el movimiento clásico de alguien que está ocultando ingresos o que está gastando un dinero que se supone que no tiene». Me quedé mirando el papel, la prueba reina. El arma humeante.
El hombre que se declaraba en la indigencia, que mendigaba una casa, para su bebé, había sacado el equivalente al enganche de un coche de lujo para pagarle una nariz nueva a su novia. La audacia, la desfachatez de la mentira era casi admirable en su perversidad. ¿Cómo consiguió esto, Fidel?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Mi fuente fue muy cooperativa, dijo simplemente. Le envié una copia digital a su abogada hace 10 minutos. Este original es para usted. Guardé el recibo en mi bolso como si fuera una reliquia sagrada. Al ponerme de pie, sentí una calma que no había experimentado en meses. Era la calma que sigue a la tormenta. La calma de la certeza. La verdad no solo me había hecho libre, me había dado un arma. Gracias, Fidel, dije, extendiéndole la mano. Vale cada centavo. Él estrechó mi mano firmemente. Solo hice mi trabajo, señora. Ahora usted haga el suyo. Salí de su oficina y caminé por las calles de Monterrey bajo el sol de la tarde. El mundo parecía más nítido, los colores más brillantes. Ya no había sombras de duda. La pregunta ya no era si podría ganar. La pregunta ahora era cómo iba a orquestar su derrota. No quería simplemente vencer a Santino. Quería que él, la jueza y todo el mundo supieran exactamente la clase de hombre que era. Quería que su propia mentira se derrumbara sobre él, ladrillo por ladrillo, hasta que no quedara nada más que los escombros de su arrogancia. Y yo, la arquitecta, tenía el plano perfecto para la demolición. El resto del fin de semana transcurrió en una especie de limbo sereno. La furia seguía ahí, un núcleo incandescente en el centro de mi ser, pero ya no era caótica. Estaba contenida, enfocada, convertida en un combustible de alta pureza. Pasé horas en mi estudio, pero no trabajando en proyectos de clientes. Tenía un solo proyecto en mente, el diseño de la humillación de Santino. Sobre mi mesa de dibujo, donde normalmente habría planos y bocetos, coloqué la copia del recibo de la clínica. Lo miraba una y otra vez, no con odio, sino con la fascinación de un estratega analizando el punto de su oponente. Esta hoja de papel era mi piedra angular. Mi abogada me llamó el sábado por la noche. Su voz, normalmente tan mesurada, tenía un filo de emoción. Loredana, esto es, dinamita pura, dijo, refiriéndose al recibo. Podemos presentarlo al inicio de la audiencia. Destruir su credibilidad desde el primer minuto. No, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. No quiero que sea lo primero. Quiero que sea lo último. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Quiero que ellos construyan su teatro, continué, visualizando la escena en mi mente. Quiero que Santino dé su discurso de padre abnegado. Quiero que Jazmín llore sus lágrimas de cocodrilo. Quiero que su abogado hable de justicia y humanidad. Quiero que construyan su castillo de mentiras tan alto como puedan, frente a la jueza y a todo el mundo. Mi abogada entendió al instante. Para que la caída sea más dura. Exacto. Quiero que la verdad no sea una interrupción, sino una demolición. Quiero que la jueza vea el contraste absoluto entre su historia y la realidad. No quiero que quede ninguna duda, ninguna sombra de ambigüedad. El domingo por la mañana, recibí una llamada de un número bloqueado. Contesté. Era Santino. Hola, Lori, dijo, su voz untuosa, tratando de sonar íntima. Solo llamaba para ver cómo estabas. Sé que esto es difícil para ti. Me apoyé en la encimera de la cocina, mirando por la ventana. Estoy bien, Santino. ¿Qué quieres? Solo quiero que pienses bien las cosas, dijo, su tono cambiando a uno de suave advertencia. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Podríamos llegar a un acuerdo. Un acuerdo justo para todos. Piensa en mi hijo. Pienso mucho en él, Santino, lo interrumpí, mi voz helada. Y pienso en el tipo de ejemplo que tendrá como padre. Hubo un instante de silencio tenso. Pude sentir su irritación a través del teléfono. No tienes que ser tan rencorosa, Loredana.
Yo ya seguía adelante. Deberías hacer lo mismo, dijo, intentando recuperar el control. Nos vemos el lunes en el juzgado, Santino, dije y colgué. No sentí nada. Ni dolor, ni nostalgia. El hombre con el que había hablado no era el hombre del que me había enamorado. Quizás ese hombre nunca había existido realmente. Era solo un boceto, un proyecto que yo había idealizado y al que le había añadido cualidades que nunca poseyó. Pasé el resto del día en silencio. Limpié mi apartamento, organicé mis libros, preparé mi ropa para el día siguiente, un traje sastre de color gris oscuro, profesional, implacable. No era una víctima que iba a suplicar justicia. Era una profesional que iba a presentar un caso, con evidencia irrefutable. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en semanas. Soñé que estaba en una obra en construcción. Un edificio enorme, con una fachada hermosa pero con los cimientos agrietados y podridos. Santino estaba en la azotea, sonriendo y saludando a una multitud invisible. Yo estaba abajo, con un detonador en la mano. Y en mi sueño, no dudé. Apreté el botón y observé, con una calma absoluta, cómo toda la estructura se venía abajo en una nube de polvo y escombros. Desperté sintiéndome en paz. La tormenta había pasado. Lo que venía ahora era la calma. La calma de la demolición. El lunes, el juzgado se sentía diferente. O quizás la que era diferente era yo. El zumbido del aire acondicionado seguía ahí, pero ya no me parecía opresivo. El aire ya no se sentía helado, sino fresco, como el preludio de una tormenta de verano. Me senté con la misma postura recta, pero mi energía había cambiado. Ya no era la rigidez de la defensa, sino la quietud de un depredador esperando el momento exacto para atacar. Santino y Jazmín llegaron con la misma puesta en escena. Ella, con su rostro de virgen doliente. Él, con su aire de mártir moderno. Se sentaron y Santino me dedicó una breve inclinación de cabeza, una pantomima de civilidad que me revolvió el estómago. Su abogado, el del traje brillante, nos sonrió a mi abogada y a mí con una confianza que pronto se haría añicos. La jueza entró y la sesión comenzó. Continuamos con el caso Rojas Loredana. Abogado del demandante, tiene la palabra. El abogado de Santino se levantó, y el segundo acto de su teatro comenzó. Fue incluso más dramático que la primera vez. Habló de noches de insomnio, de la preocupación de un padre por no poder ofrecerle a su hijo lo más básico, un techo seguro. Pintó a Santino como un hombre derribado por la vida pero que luchaba valientemente por su nueva familia. Pintó a Jazmín como una joven madre aterrorizada por el futuro. Y me pintó a mí, indirectamente, como una exesposa fría y materialista, aferrada a los ladrillos y el mortero, en lugar de mostrar un mínimo de compasión humana. Mientras hablaba, Jazmín comenzó a llorar de nuevo. Esta vez, las lágrimas parecían más abundantes, su cuerpo se sacudía con sollozos contenidos. Santino la abrazaba, susurrándole al oído. Era una actuación digna de un premio. Casi podía oír los violines de fondo. Cuando finalmente terminó su perorata, un silencio cargado se apoderó de la sala. La jueza lo miró con una expresión neutral, imposible de descifrar. Gracias, abogado. Abogada de la demandada, ¿su turno? Mi abogada se levantó. No se movió hacia el centro. Se quedó a mi lado, un gesto que proyectaba unidad y fuerza. Su señoría, comenzó, su voz clara y firme, desprovista de todo el melodrama que acabábamos de presenciar. Mi clienta, la señora Loredana, comprende perfectamente la importancia de un hogar para un niño. De hecho, ella misma diseñó y pagó el hogar que hoy se debate, pensando en él como un santuario de paz y seguridad. Hizo una pausa, dejando que esas palabras calaran. Y precisamente porque mi clienta valora tanto el bienestar de un niño, le preocupan enormemente las decisiones financieras y las prioridades que demuestran tener el señor Santino y su pareja. El abogado de Santino se movió incómodo en su asiento. Santino frunció el ceño, como si no entendiera a dónde iba esto. Su señoría, continuó mi abogada,
dando un paso al frente y dirigiéndose directamente a la jueza. El señor Santino ha basado todo su argumento en una supuesta indigencia económica. Ha jurado bajo protesta de decir verdad que se encuentra en una situación precaria, sin recursos para proveer a su nueva familia. Así es, interrumpió el abogado contrario. Mi cliente ha sido completamente transparente. Transparente, repitió mi abogada con una ironía apenas perceptible. Es una palabra interesante. Porque mientras el señor Santino declaraba no tener dinero para pañales, parece que sí encontró recursos para otros menesteres. Menesteres que, podríamos argumentar, son de naturaleza puramente cosmética. Ahora sí, tenía la atención completa de la jueza. Santino se inclinó hacia su abogado, susurrando algo con urgencia. Jazmín había dejado de llorar y miraba a mi abogada con los ojos muy abiertos. Nos gustaría presentar como prueba un documento, su señoría. Creemos que arrojará bastante luz sobre las verdaderas prioridades del señor Rojas. Mi abogada caminó hacia el estrado y le entregó a la jueza una carpeta. La misma carpeta que Fidel me había dado. La jueza la abrió. Pude ver desde mi asiento cómo sus ojos recorrían el documento. Vi cómo sus cejas se arqueaban ligeramente. Vi cómo sus labios se apretaban en una fina línea. Levantó la vista del papel y la clavó primero en mi abogada, y luego, lentamente, la movió hasta fijarla en Santino. Señor Rojas, dijo la jueza, y su voz, que antes era neutral, ahora tenía un filo cortante como el diamante. Esto parece ser una factura de una clínica de cirugía plástica. A nombre de la señorita Jazmín. Por un procedimiento de rinoplastia. El silencio que cayó en la sala no fue un silencio normal. Fue un vacío, una ausencia total de sonido, como si el universo entero contuviera la respiración. El monto es de $12.500, continuó la jueza, su voz resonando en el silencio. Y según este documento, fue pagado en su totalidad, en efectivo. La semana pasada. ¿Le gustaría explicar esto, señor Rojas? El tiempo pareció estirarse. Cada segundo se sentía como un minuto mientras la pregunta de la jueza flotaba en el aire, pesada e ineludible. Todas las miradas en la pequeña sala del juzgado estaban fijas en Santino. Su teatro, tan cuidadosamente construido, se había derrumbado de golpe, y él estaba de pie entre los escombros, expuesto. La transformación en su rostro fue un espectáculo digno de verse. El bronceado arrogante que siempre lucía pareció desvanecerse, reemplazado por una palidez cerosa. Una pequeña gota de sudor apareció en su sien y comenzó a trazar un lento camino hacia su mandíbula. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, como un pez fuera del agua, pero no salió ningún sonido. La máscara del padre preocupado y el hombre de negocios incomprendido se había hecho añicos, revelando al mentiroso acorralado que había debajo. Jazmín, a su lado, emitió un sonido ahogado, una mezcla de sorpresa y pánico. Sus lágrimas anteriores, tan controladas y teatrales, fueron reemplazadas por un llanto genuino, feo y desesperado. Se cubrió el rostro con las manos, pero no para ocultar su dolor, sino, sospeché, para ocultar la nariz de $12.500 que acababa de costarles todo. El abogado de Santino, el hombre del traje brillante, estaba lívido. Se inclinó y le siseó algo a Santino, pero mi exesposo parecía estar en otro planeta. Sus ojos iban de la jueza a mí, y en ellos vi, por primera vez en mucho tiempo, algo real, puro y absoluto pánico. Había subestimado a la arquitecta. Había asumido que la reparadora seguiría intentando arreglar sus desastres, incluso después de haberse ido. Nunca consideró que ella pudiera cambiar las herramientas de construcción por las de demolición. Estoy esperando, señor Rojas, insistió la jueza, su voz implacable. Yo. Su señoría, eso es un malentendido, tartamudeó Santino, su voz una octava más alta de lo normal. Ese dinero, era un préstamo. Un préstamo de un amigo, para una emergencia médica. ¿Una emergencia médica?, repitió la jueza, levantando el recibo. ¿Considera usted una rinoplastia una emergencia médica que justifique mentir bajo juramento sobre su situación financiera? No.
Es decir, Jazmín, ella, tenía problemas para respirar, improvisó desesperadamente, agarrándose a un clavo ardiendo. Era por el embarazo. Su doctor dijo que era necesario para la oxigenación del bebé. Era una mentira tan absurda, tan patética, que casi sentí lástima por él. Casi. A mi lado, mi abogada permanecía impasible, dejando que Santino cavara su propia tumba. La jueza ni siquiera se molestó en ocultar su escepticismo. Dejó caer el recibo sobre su escritorio con un gesto de desdén. Señor Rojas, esta corte no es un escenario para sus fantasías. Usted vino aquí apelando a la compasión, declarándose en la ruina para despojar a su exesposa de una propiedad que legítimamente le pertenece. Y mientras lo hacía, tenía $12.500 en efectivo para pagar una cirugía estética. No solo ha mentido a esta corte, sino que ha insultado nuestra inteligencia. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su credibilidad. Santino se quedó sin argumentos. Se desplomó en su silla, derrotado. La arrogancia se había evaporado, dejando solo a un hombre pequeño y fraudulento. Miró a Jazmín, que ahora lloraba desconsoladamente, y luego su mirada se encontró con la mía. No había disculpa en sus ojos. Solo un odio impotente. El odio del parásito hacia el huésped que finalmente ha decidido arrancárselo de la piel. En ese momento, supe que había ganado mucho más que una casa. Había ganado la batalla final contra una década de manipulación. Había demostrado, a él y, lo que es más importante, a mí misma, que la estructura que yo había construido sola era sólida, y la suya, basada en mentiras, no era más que una fachada de cartón, incapaz de soportar el más mínimo soplo de verdad. La jueza no necesitó deliberar. Su decisión fue tan rápida y afilada como sus palabras anteriores. Se ajustó las gafas, miró sus notas por un instante y luego dictó el veredicto con una finalidad que no dejaba lugar a apelaciones. En el caso de divorcio entre Loredana y Santino Rojas, esta corte falla de la siguiente manera, anunció, su voz llenando el silencio absoluto de la sala. Primero, la petición del señor Rojas para modificar los términos del acuerdo de divorcio y obtener la propiedad del inmueble en disputa es denegada en su totalidad por falta de fundamento y por haber sido presentada bajo premisas fraudulentas. Sentí que el nudo de tensión que no sabía que tenía en el estómago se disolvía. Mi abogada me dio un apretón discreto en el brazo. Segundo, se ratifican los términos originales del acuerdo de divorcio. La propiedad de la casa pertenece única y exclusivamente a la señora Loredana, como demuestran los documentos de compra e hipoteca presentados. Santino se quedó mirando al frente, con la vista perdida. Jazmín había dejado de llorar y ahora solo hipaba, su rostro una máscara de desolación. Tercero, debido a la mala fe demostrada por el demandante, se le ordena al señor Santino Rojas cubrir la totalidad de los costos legales y honorarios de los abogados de ambas partes, incluyendo los gastos de la investigación privada incurridos por la señora Loredana. Esto último fue una sorpresa, incluso para mí. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de mi abogada. Era justicia poética. Santino no solo no obtendría mi casa, sino que tendría que pagar por la investigación que lo había desenmascarado. Pero la jueza aún no había terminado. Dejó el mejor golpe para el final. Finalmente, dijo, y su mirada se posó directamente en Santino, fría y severa. Dada la flagrante contradicción entre la declaración jurada del señor Rojas sobre su situación financiera y la evidencia presentada, esta corte tiene la obligación de remitir una copia certificada de las actas de esta audiencia a la Fiscalía del Estado para que se abra una investigación por el posible delito de perjurio. Le recuerdo, señor Rojas, que mentir bajo juramento es un delito grave. Eso fue todo. El golpe de gracia. No solo había perdido, sino que ahora enfrentaba posibles cargos criminales. El castillo de naipes se había venido abajo y ahora las autoridades vendrían a barrer los restos. Se levanta la sesión, concluyó la jueza, y con un golpe de su martillo, mi matrimonio y la pesadilla que había sido mi vida con Santino terminaron para siempre. Mientras recogíamos nuestros papeles, la madre de Santino, la señora Corina, que había estado sentada en la parte de atrás, se abalanzó hacia mí. Su rostro, normalmente compuesto y sonriente,
estaba contraído por la furia. No tienes corazón, me siseó, su voz temblando de rabia. Destruir a un hombre por una casa. Todo por tu egoísmo. Espero que te pudras sola en esa casa. Antes de que pudiera responder, mi hermano Héctor, que había llegado para dar mi apoyo moral y había observado todo desde el fondo, se interpuso entre nosotras. Era más alto y corpulento que ella, una barrera sólida de lealtad. Señora, ya dijo suficiente, dijo Héctor, su voz baja y amenazante. La única persona que destruyó a su hijo fue él mismo, con sus propias mentiras. Y usted, por habérselas aplaudido toda la vida. La señora Corina se quedó boquiabierta, sin palabras. Yo no dije nada. Simplemente la miré a los ojos, no con odio, ni con triunfo. Solo con una vasta e infinita indiferencia. Ella y su mundo de excusas y victimismo ya no tenían poder sobre mí. Me di la vuelta y, con Héctor a mi lado, caminé hacia la salida, hacia la luz del sol que entraba por los grandes ventanales del juzgado. No miré atrás. Los 6 meses que siguieron fueron como despertar de un largo y febril sueño. Lo primero que hice fue poner la casa en venta. A pesar de la victoria, el lugar estaba impregnado de demasiados recuerdos, demasiados fantasmas de promesas rotas. Era una estructura hermosa, pero sus cimientos emocionales estaban contaminados. Un joven matrimonio de médicos la compró casi de inmediato, enamorados del diseño y la luz. Ver su emoción me hizo sentir bien. La casa tendría una nueva vida, una historia más feliz. Con el dinero de la venta y mis ahorros, hice lo que Santino siempre soñó hacer pero nunca tuvo la disciplina para lograr, expandí mi negocio. Alquilé una oficina más grande en el corazón de San Pedro, contraté a 2 jóvenes arquitectos talentosos y un diseñador de interiores. Loredana Diseños pasó de ser un proyecto en solitario a una firma boutique en toda regla. Los contratos empezaron a llegar, cada uno más desafiante y emocionante que el anterior. Me sumergí en el trabajo, pero esta vez no era un escape, era una celebración de mi propia capacidad. A veces, llegaban noticias del mundo que había dejado atrás. A través de amigos en común, me enteré de que Santino y Jazmín habían tenido a su bebé, un niño. Se mudaron a un pequeño apartamento alquilado en una zona mucho menos glamurosa de la ciudad. La investigación por perjurio seguía su curso, un nubarrón legal que se cernía sobre su futuro. Santino, me contaron, estaba trabajando como vendedor en una tienda departamental, el Imperio, reducido a vender corbatas y calcetines. No sentí alegría por su desgracia. No sentí nada. Era como leer una noticia sobre desconocidos. Su historia ya no estaba entrelazada con la mía. Una tarde, mientras revisaba los planos de un nuevo proyecto, un hotel boutique en el Valle de Guadalupe, me detuve y miré por la ventana de mi nueva oficina. La vista de la ciudad se extendía ante mí, un tapiz de concreto, acero y posibilidades. Me di cuenta de que durante 10 años, había estado diseñando y construyendo para 2, pero solo uno de nosotros estaba poniendo los ladrillos. Había estado sosteniendo una estructura condenada al colapso. La ironía era que Santino, en su intento de destruirme, me había dado el regalo más grande de todos, me obligó a reconocer la verdad. Me obligó a dejar de ser la reparadora y a convertirme en la demoledora de mi propia vida infeliz. Tuve que destruir los cimientos podridos para poder construir algo nuevo, algo fuerte, algo que fuera enteramente mío. La gente a menudo habla de perdón. Dicen que es necesario para seguir adelante. Quizás tengan razón. Pero yo creo que hay algo que viene antes del perdón, la contabilidad. Hacer un balance honesto de lo que se dio y lo que se recibió. Reconocer el daño, no para guardar rencor, sino para entender su verdadera magnitud y asegurarse de que nunca vuelva a suceder. Eso fue lo que hice en ese juzgado. No busqué venganza, busqué un balance final. Mi exesposo y su novia intentaron usar la vida de un niño que estaba por nacer como un arma para arruinarme. Yo usé la verdad como un escudo para protegerme y como una herramienta para reconstruirme. Algunos, como mi ex-suegra, me llamarán una mujer fría, egoísta y vengativa. Dicen que luché por ladrillos y mortero. Pero no fue por la casa.
Fue por el derecho a habitar mi propia vida en paz, sin parásitos. Así que les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, ¿estuve mal? ¿Estuve mal al demoler una estructura construida sobre mentiras para salvar mis propios cimientos? Cuéntenme en los comentarios qué habrían hecho en mi lugar. Y si les gustan las historias donde la justicia, aunque a veces tarda, finalmente llega con la fuerza de un edificio bien construido, no olviden suscribirse. Cada historia es un plano, y cada vida, una obra en construcción. Gracias por escuchar.